Santiago Arcediano es historiador, investigador, docente, comisario y un largo etcétera. Nos sentimos orgullosos de que él inicie este homenaje a los padres del Artium con la conferencia La formación de la colección pública de arte contemporáneo de Álava. Santiago, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días. Pues como ha comentado José Mari, se me avisa deprisa y corriendo en sustitución de don Pascual Jover Laguardia. Es difícil, creo que entienden ustedes, prepararse una conferencia en menos de un día, día y medio, pero más o menos he intentado con este compromiso, cuando me lo solicitan amigos y pudiendo, pues intenta hacer este esfuerzo o sobreesfuerzo. De los resultados, pues ustedes juzgarán dentro de unos minutos. Hablar de la colección pública de arte contemporáneo es obviamente hablar en su origen del Museo de Bellas Artes de Álava. Y todos sabemos que el origen del museo, de cualquier museo, está íntimamente unido, estrechamente ligado a la existencia del coleccionismo del signo que éste fuere. Pero antes de hablar de la formación de la colección pública, sí me gustaría establecer una serie de precedentes históricos sobre los museos, una breve sinopsis histórica sobre otros museos vitorianos. Punto de partida de este, no sé si se me oye bien porque me oigo bien a veces, otras veces no, si no prefiero sin micrófono, sin altavoz. Prefiero a veces... Bueno, el primer proyecto museográfico serio que acontece en la provincia de Álava hay que remontarse a la posguerra, en concreto a un año, al año 1941. Es en esta fecha cuando la Diputación Foral de Álava adquiere en propiedad el Palacio de Augusti, el actual Museo de Bellas Artes de Álava. En concreto, el 30 de julio de ese mismo año, del año 41, para destinarlo por parte de la Diputación Foral a tres fines: como museo, biblioteca y archivos. Palacio, que fue, como se consignó en la prensa de entonces, en el pensamiento alavés, fue comprado por el organismo foral en condiciones económicas bastante ventajosas, provechosas, y ahí es donde podemos situar el origen muy lejano, muy remoto de esta colección pública, o todavía ni eso tan siquiera. Sí quisiera establecer, a modo de resumen histórico, como he comentado, algunos otros precedentes sobre... No sé si es correcto o no es correcto decir museología o museografía, pero sí unos primeros intentos históricos en la provincia por agrupar los bienes muebles del patrimonio histórico, artístico y arquitectónico. Un primer exponente de esta labor de recopilación, de compilación de documentación, hay que remontarse ni más ni menos que hasta el siglo XVII, hacia 1650, en el antiguo convento de San Francisco, donde por vez primera se destina dos salas llamadas archivo y sala de armas, donde se recogen documentos y objetos relacionados con la historia de Álava, aunque claro está, ya nadie escapa, sin ningún criterio museográfico. Un segundo precedente, ya más próximo, aunque también todavía remoto, es en 1792, cuando la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, en su casa, en el Palacio Escoriaza Esquivel, pues recopila un importante depósito de bibliografía, de documentos, de monedas antiguas y un conjunto de inscripciones de lápidas romanas. Un tercer intento de recopilación de obras artísticas data de 1844, recién construida la Casa Palacio de Diputación por el arquitecto Martín Saracíbar, cuando entonces a la sazón el gobernador civil de Álava, Miguel Rodríguez Ferrer, encarga o recopila una serie de obras desperdigadas por la provincia y crea una especie de galería de hombres ilustres, principalmente una pequeña modesta pinacoteca que se exhibe en la planta principal de la Casa Palacio de Diputación, con retratos de gente relacionada con la historia de Álava. Habría que remontarse ya entrando en el siglo XX, la anterior centuria, pues a este llamado Museo Incipiente del filólogo y profesor que fue del Instituto de Segunda Enseñanza, entonces llamado Instituto General y Técnico de Vitoria, ese Museo Incipiente creado por Federico Bareibar. Escribió un pequeño ensayo, una pequeña recopilación titulado precisamente Museo Incipiente, para que sirviera ese museo
de estudio y de formación a las nuevas generaciones vitorianas y alavesas, iniciativa por la cual pues, muchos vitorianos de entonces, de principios del siglo XX, pudieron familiarizarse con materiales arqueológicos generados desde la prehistoria, en Álava, por supuesto. Más próximo al tiempo, otro proyecto museístico, museo, es el año 34, agosto, el Paraninfo de la Escuela de Artes y Oficios acoge un museo, la propia Escuela de Artes y Oficios, un museo rudimentario, si se quiere ver así, con una donación de originariamente 20 pinturas y una escultura, con donación de los propios profesores, pintores entonces de Vitoria, Díaz Olano, Uranga, Amárica, Teodoro Dublán, Gustavo de Maestu, obras que luego, curiosamente, en el año 57, ampliadas esa veintena de obras originales a casi 60, van a pasar a depósito al Museo de Bellas Artes de Álava. Tampoco me quiero olvidar que en ese mismo año 34, en otoño, se crea por la Sociedad de Amigos de la Guardia un museo de la Guardia con claros fines arqueológicos, pero también históricos, etnográficos, acumulación de cerámicas, etcétera, etcétera. Todo esto a modo de un breve referente histórico, a modo de introducción. Por lo tanto, nos situamos, como he comentado antes, en el año 1941, con la compra por parte de la Diputación Foral de Álava de la casa, el Palacio de Augusti, conde de Dávila, pero antes del año 41 hay que remontarse unos meses antes, o el año anterior, a noviembre del año 40, cuando la propia Diputación crea el Consejo de Cultura que durante más de 40 años va a ser el organismo encargado de velar, cuidar y asesorar a la propia Diputación Foral alavesa en materia histórico-artística y en todos diferentes aspectos de la cultura. Podemos decir que durante estos años 40-50, el Museo de Augusti es llamado, lo recordarán quizá las personas pues, de más edad, la Casa de Álava, que no es un museo, pero que he comentado antes, es un museo ecléctico donde hace las funciones, esa triple función de museo, de archivo y de biblioteca. Se va recogiendo cantidad de fondos patrimoniales del Museo del Prado, del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, también del Museo de Arte Moderno en el año 64, una importantísima donación de más de 20 y tantos cuadros gracias al eminente profesor de Historia del Arte, don Enrique Lafuente Ferrari, entonces muy relacionado con la ciudad de Vitoria, con don Félix Alfaro Fournier también. Y es ese museo, esa llamada Casa de Álava, pues bueno, tiene los fines tradicionales de un museo: conservar y proteger. Lejos está todavía pues esas funciones básicas que se exige en la política museística moderna, que se abra una comunicación entre los fondos artísticos, por un lado, y la inmensa o potencial capacidad receptora del público, es decir, conservar y proteger. Todavía estamos lejos del uso y disfrute, del deleite del público ante esas obras que están ahí almacenadas. Bueno, también tenía aquí hecho de unos esquemas, pues como uno de los mayores retos que se está planteando años 40, 50, principio de los 60, la Diputación Foral de Álava con el Consejo de Cultura es remodelar ya en los años 50 ese problema eterno que se presentan a casi todos los centros museísticos, es el problema, la falta de espacio. Ya hay una sobresaturación, está la Casa de Álava, Palacio de Augusti, está sobresaturado. Se hace una serie de esfuerzos por racionalizar esos fondos, por distribuirlos y redistribuirlos. Hay un proyecto de ampliación del año 63 al 66 por el arquitecto de la provincia, entonces Enrique Guinea, la fachada posterior del actual Palacio de Augusti, etcétera, etcétera. Insisto en la labor de este museo todavía, esa intencionalidad clásica conservadora, que es el de almacenar las obras de arte para transmitirlas posteriormente a la posteridad, a las distintas generaciones. Es adquisición, conservación y documentación de obra artística. Todavía está un poco lejos esas mayores prerrogativas, la explotación educativa, social, de sus propios contenidos. Es lo que siempre se ha llamado en museología, hay una frase que lo resume de una manera muy clara, muy evidente, es
la era de la adquisición, la era de la acumulación de momento, fines tradicionales, se va a ir pasando en estos 20, 30 años hasta los años 70 y más luego en los 80 y 90 a una segunda fase, de la era de la acumulación de objetos muebles a la era de la utilización, es decir, que ya el ciudadano, la sociedad intervenga en el uso, disfrute de esas obras de arte, es decir, que se va a exigir, como todos sabemos, en los planteamientos museográficos modernos, la intervención activa del público, lo cual es también otro de los mandamientos o requisitos para comprender no solo la obra contemporánea mal llamada abstracta, sino las obras figurativas de todos los periodos históricos. Otra cosa es que estemos acostumbrados a una actitud, no sé por qué en el mundo del arte, como muy pasiva, ¿no? Fecha emblemática para el inicio de la colección pública de arte contemporáneo, creo que lo sabemos todos, 1975. Este es el origen, ya el punto de partida, ese pistoletazo de salida para esta colección pública. Es cuando se produce la renovación de los cargos políticos en la Diputación Foral de Álava y se pone en práctica, se inicia ya una nueva política cultural y artística. Es la fecha, como digo, del nacimiento, todavía muy embrionariamente, pero es el nacimiento de la colección de arte contemporáneo. Entonces, lógicamente, del Museo de Bellas Artes de Álava, actualmente Artium. Es en esta segunda década de los 70, porque esta fue verdaderamente la década prodigiosa para los museos vitorianos, en el caso de las artes plásticas, no es la década de los 60, sino la década de los 70. Maestras de las que actualmente pues, somos afortunadamente deudores. Es en este año de 1975 cuando por vez primera en Vitoria, en Álava y casi también en España, cuando con una voluntad clara, racional y pragmática se establece coleccionar una serie de obras con un sentido en mayúscula y también en una dirección específica, en un sentido, en una dirección específica que pocos museos, pocas colecciones del Estado español tenían entonces. Muy poquitas excepciones había al caso que se estaba gestando entonces en el año 75 con este cambio en la administración foral en Álava. No había casi parangón en otras latitudes. Por ejemplo, decir, cuando se comienza esta colección, año 75, hay unos precedentes previos en el año 74, pero son del 75 al 77, se compran más de 200 obras, pinturas y esculturas, que es ya la colección de arte contemporáneo. Obras de todos los artistas, tendencias, movimientos, pero artistas contemporáneos. ¿Podría explicarse o creer que hay una heterogeneidad? Sí, pero como he comentado antes, hacia un sentido, una orientación, una dirección ya muy específica. Se tiende ya a la especialización. Bueno, había recogido pues, toda una serie de nombres de artistas, los puedo recordar, que ya entran entonces y que muchos de ellos todavía siguen teniendo su modernidad. Alaveses, Santos Iñurrieta, el difunto Alberto González, Carmelo Ortiz del Guea, Juan Mieg, Rafa Lafuente. Artistas vascos, que son los que se incorporan, artistas vascos contemporáneos a esta colección pública de arte contemporáneo en su primera hora, pues desde Rafa Ruiz Valerdi a José Luis Zumeta, Bonifacio Alfonso, Marta Cárdenas, Gonzalo Chillida, Maripaz Jiménez, etcétera, etcétera. Artistas, más de 200, como he comentado, que están muchos de ellos todavía afortunadamente en candelero. Es en estos años cuando el Consejo de Cultura de la Diputación entabla contacto con galerías madrileñas, con la Galería Juana Mordó, con la Galería Biosca, con EGAM, con Ponce, la Galería Barcelonesa Gaspar, la parisina Standler. También la Diputación Foral de Álava establece contactos con la Fundación Maeg en Francia, en París y en los Alpes Marítimos, gestiones todas ellas que tienen como resultado inmediato que lleguen a Vitoria artistas, obras de artistas de primerísima fila. Ya se ha ponderado mucho estos últimos días con la inauguración del Artium el caso de Joan Miró. ¿Cómo es Joan Miró? La primera vez, eso se ha dicho, eso se ha escrito, es la primera vez que una institución pública española se preocupa o solicita una obra a Joan Miró. Joan Miró, que ya era un artista consagrado a nivel mundial, pues la primera administración pública
que se preocupa por este artista que solicita una obra, la Administración Foral alavesa. Obras, aparte de Miró, de Tapies, de Chillida, de Pablo Palazuelo, de Antonio Saura, artistas que ahora, si se va al mercado a comprar esas obras, sería prácticamente imposible. Costarían tanta una sola obra como ha podido costar igual a lo mejor el museo. Y luego, bueno, pues van incorporándose ahí otros artistas, millares, me olvido de muchos, claro, Antoni Clavé, Joan Josep Tarrats, hasta, por ejemplo, ya en el año 79 es cuando el famoso cuadro de Mosquetero en Pipa de Pablo Picasso. También se potencia la escultura contemporánea. Bueno, y tenía también pensado aquí una serie de vicisitudes que ocurren con la distribución de los fondos. Hay que dar una homogeneidad, hay que dar una mayor racionalidad a esos fondos artísticos que se están acolmatando dentro del Palacio de Augusti, del Museo de Bellas Artes de Álava. Es entonces, en el año 78, cuando se plantea, curiosamente, una redistribución museográfica que, cambiando matices, es lo que ha florecido 20 años después, como digo, cambiando determinados matices. Se tenía pensado entonces la Diputación Foral de Álava destinar el Palacio de Augusti a que acogiera lo que es el actual Museo de Bellas Artes de Álava, que acogiera los fondos religiosos arte sacro, tanto de Diputación como el Obispado. Sabemos que 20 años después esto se realiza con la girola, el deambulatorio de la Catedral Nueva de Vitoria, el actual Museo de Arte Sacro. Aparte del Palacio de Augusti, se tenía pensado entonces, años 70, finales de los 70, destinar el Palacio de Ajuria Enea, que fue comprado en noviembre del año 72 por la propia Diputación, Consejo de Cultura de la Diputación, a las Madres Escolapias, precisamente para fines culturales. En el año 77-78 se destina, o se pensaba destinar el Palacio de Ajuria Enea a Museo de Arte Moderno clásico antes de la Segunda Guerra Mundial, donde iba a tener también cabida los fondos del arte vasco costumbrista, que es lo que podría ser ahora, como digo, 20 años después, el actual Museo de Bellas Artes, especializado en arte vasco costumbrista, bueno, y arte español del 19. Y una tercera opción, una tercera vía muy cerca a los actuales emplazamientos del Palacio de Ajuria Enea, del Palacio de Bellas Artes, del Palacio de Augusti, era detrás de la Lehendakaritza actual, era detrás del Palacio de Ajuria Enea, construir detrás de Corazonistas, en la zona del Batán, un museo de arte contemporáneo de nueva planta. Iniciativas que esta iniciativa no se cumplió. Se creó a modo de anécdota, o no a modo de anécdota, sino como referencia histórica, porque ahí está, Ajuria Enea fue todavía hay gente que no lo sabe o no lo recuerda, durante más de año y medio fue Museo de Arte Vasco Contemporáneo, desde abril del año 78 hasta noviembre del año 79, hasta que ya en el Consejo General Vasco se crea ya ahí la Lehendakaritza, la residencia oficial del Lehendakari. En estos años, la Diputación Foral de Álava, es curioso, luego terminaré al final con una palabra que creo que define muy bien todo el proceso de la colección pública de arte contemporáneo, el continuum, un desarrollo, una lógica interna que ha habido a pesar de avances y retrocesos de arres y sos, con una perspectiva de futuro se va a comprobar, curiosamente o paradójicamente, que va a haber un continuum, un solapamiento de iniciativas que, vistas, como digo, con la perspectiva de 20-30 años, nos va a parecer que todas las personas, todos los dirigentes políticos a finales del siglo XX en Vitoria y Álava pensaban de igual manera, que es quizá, como terminaré así también, ya lo adelanto, es el mayor elogio que se puede decir, que haya esa coincidencia y esa concordancia, ¿no?, de propuestas. Bueno, el Museo de Bellas Artes de Álava, con esta colección también pública, realiza algo que ahora nos parece muy novedoso, una serie también de exposiciones. Pretenden incentivar al público, a la ciudadanía, que se inquieten por las excelencias del arte contemporáneo. Se hace en el Museo de Bellas Artes de Álava, en las dos salas del piso principal, de la planta principal, exposiciones de artistas vascos. Hubo una exposición, recuerdo, en marzo del año 76 de la última generación de artistas vascos contemporáneos. En diciembre del año 76, 9 meses después, también se trae una monográfica de un artista, Fermín Aguayo, y ahí también se exhiben
los fondos que va adquiriendo en los años anteriores, años 75 y 76, va adquiriendo la Diputación Foral de Álava, los fondos artísticos de esta colección pública, lo que 13, 14, 15 años después hace, curiosamente, la Sala Márica también. También la relación que hay que tener en cuenta en esta promoción de la colección pública de arte contemporánea, las salas de exposiciones de Vitoria, entonces dependientes de la Caja de Ahorros Provincial, la Sala Independencia, se hacen exposiciones con los funcionarios del museo, colaboran en hacer exposiciones en la Sala Independencia, sala que se creó en el año 67, en marzo del 67, y se clausuró hace 10 años, en el año 92, creo recordar. Bueno, pues en los años 70 y principios de los 80, ahí se hacen exposiciones, se exhiben obra de arte contemporáneo y posteriormente, a partir de septiembre del año 84, la Sala San Prudencio acoge también una serie de exposiciones en favor y en pro del arte contemporáneo. Y también se estableció entonces un sistema novedoso, ahora que se habla mucho, habrán oído todos ustedes, ojalá con el Artium funcione, esto de los sistemas pedagógicos, la pedagogía, el apoyo a la educación artística. Ya en el año 85 al año 87 se creó en la Sala San Prudencio un programa piloto, un programa pedagógico titulado Así Pinta, donde se acercaba la obra de los artistas contemporáneos al público. Eran los propios artistas quienes explicaban esas obras al público en general y sobre todo a los niños, artistas de la talla del ya fallecido Rafa Ruiz Valerdi, José Luis Zumeta, Juan Mieg, Bonifacio Alfonso, creo que también estuvo el aragonés Pablo Giral, iniciativas que luego no cuajaron, que no tuvieron continuidad en el tiempo, desgraciadamente. Años 80 y 90 se van realizando ambiciosos proyectos por parte del Museo de Bellas Artes de Álava, por parte del Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava, para promover el conocimiento y difusión de los artistas locales en otras geografías, organizando muestras y exposiciones itinerantes, así como el establecimiento también de Diputación de vínculos de colaboración con diferentes organismos y museos del Estado para traer exposiciones monográficas, exposiciones individuales a la ciudad. Frente a esos años 40, 50 y 60 del Museo de Bellas Artes de Álava, caracterizado por una fase de introspección, de reclusión, de introspección, de mirarse hacia adentro, ya años 70 y 80, el Museo de Álava, con esta serie de política de exposiciones, de acuerdos con la Sala Independencia, con la Sala San Prudencio, ya desaparecida también, se va abriendo hacia el público, hacia la sociedad, lo que comentábamos, de la era de la adquisición, de la era de la acumulación de obras de arte que están ahí inertes, paradas, hay que interpelar, hay que ofrecer esas obras, esa riqueza al público, a la sociedad civil. También es verdad que en los años 80 hay un pequeño contratiempo, y es que pertenecen ya al pasado aquellas fabulosas partidas presupuestarias de los años 70. Os recuerdo, insisto, cómo se compraron más de 200 obras en solo 2 años en Vitoria, del año 75 al 77. En los años 80, época de economía débil, de vacas flacas, y era muy difícil poder comprar, como 10 años antes, cuadros de firmas señeras de reconocido prestigio. Sería impensable comprar entonces, ya solo 10 años después, no digamos ahora, cuadros de Picasso, de Miró, de Tapies, de Saura, de Palazuelo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, tal como comienza ya entonces a ponerse el mercado del arte, al requerirse fuertes inversiones económicas, se sustituye esa economía, esa escasez de economía, con una inteligente política de compras, reforzando la riqueza de los fondos de la colección pública de arte contemporáneo y también ampliando, por ende, esa colección, como digo, con una inteligente política de compras. De hecho, se adelantaron entonces los responsables del museo, quizá un poco con visión profética. Saben ustedes, el sino o el destino del profeta es predecir el futuro, que luego a veces se confirma, pero antes es apedreado, es lapidado, o como luego se suele decir a veces, nada, es que lo dice ese jodido enterado.
En fin. Pues bueno, se va ahí ampliando obras, se va cogiendo de artistas de prestigio de los años 80, ese arte llamado arte joven, nunca como entonces se puso en moda para lo bueno y para lo malo la etiqueta de arte joven, artistas que entonces con 20, 25, 30 años se estaban formando y que actualmente forman parte, el grueso del arte español de fin de siglo. Artistas como Broto, Manolo Valdés, uno de los integrantes en su momento, ya este es mayor del equipo Crónica, José Luis Alexanco, Benchu Lamas, Carlos Alcolea, Miguel Ángel Campano, Juan Navarro Valdeveg, Manolo Quejido, Juan Uslé. Se sigue prestando atención a la escultura. La escultura es uno de los exponentes plásticos con más auge en los 80 y ahí están las grandes iluminarias de este periodo, son compradas. Esas obras, esos artistas están representados en el Museo de Bellas Artes de Álava, conformando esta colección pública. Susana Solano, Cristina Iglesias, Miguel Navarro, Sergi Aguilar, María Luisa Fernández, Francisco Leiro, Eva Lolz, el desgraciadamente fallecido Juan Muñoz, Jaume Plensa, artistas que hoy conforman la colección pública del Artium, pero que ya estaban en el Museo de Bellas Artes en los años 80, cuando todavía algunos sí iban ya cristalizando en una realidad, pero había mucho riesgo también en la compra de obra de estos artistas. Y son precisamente los artistas que conforman, como digo, e insisto, porque esa es la validez de la colección pública de arte contemporáneo, ahora del Artium, que fue comprada con visión profética, adelantándose a los tiempos, adelantándose a las circunstancias y, ¿por qué no?, también a la incomprensión entonces de mucha gente, pues como ocurre ahora también con el arte contemporáneo. Una mención a la Sala Amárica, que se crea en mayo de 1989, dependiente del Departamento de Cultura de la Diputación, que permite al organismo foral alavés, lógicamente, volcarse activamente en el apoyo y la promoción del arte, no solo contemporáneo alavés, sino vasco, español y europeo, internacional, con el montaje de exposiciones temporales, la edición de los correspondientes catálogos y algo también fundamental, que es una de las ideas con las cuales nace la Sala Amárica, para servir de alguna manera o suplir la falta tradicional de espacio expositivo que aquejaba el Museo de Bellas Artes de Álava. Como comprenderán, son muchos años de historia. Quiero terminar pronto. Nos vamos al año 97, por seguir con estos, dar distintos fogonazos o ramalazos sobre la colección pública del Artium. Es el año 97, en la primavera, en mayo del año 97, cuando se vuelve a resucitar el tema. Ha estado ahí pendiente, recuerdan que he comentado a finales de los 70, hay una redistribución que queda un tanto abortada en el tiempo del Palacio de Augusti, dedicarlo a Museo de Arte Sacro, el Palacio de Ajuria a Museo de Arte Contemporáneo Clásico o Moderno, y luego ese tercer museo estaba pendiente ahí detrás de Ajuria Enea, ese Museo de Arte Contemporáneo de Nueva Planta. Eso queda ahí casi pendiente, como el famoso monstruo del lago Ness. Parece que surge periódicamente en los medios de comunicación la iniciativa de hacer un nuevo museo de arte contemporáneo en Vitoria, en Álava, para cobijar todas esas obras ante la saturación de los fondos del Palacio de Augusti, lo que todos sabemos y hemos leído, pero es por fin en mayo del año 97 cuando vuelve a surgir, vuelve a resucitar el tema de ubicar los fondos de esta colección en un nuevo museo. Otra vez vuelve a salir este tema de crear el Museo de Arte Contemporáneo. Precisamente, con fecha de 3 de mayo del 97, es José Luis Catón quien declaraba a la prensa lo siguiente: espero que la decisión política de acometer la obra, esto es, la edificación de un Museo de Arte Contemporáneo de Nueva Planta, se tome pronto y no ocurra como otras veces. Este es el tercer encargo de museo que recibo en 12 años. Hubo otro proyecto más, el que hizo Julio Herrero para el solar que ocupa la Lenda Caricha, los años 70. Ya había habido una serie de proyectos para crear un museo. Por fin arranca, parece ser, año 97, la creación de un museo para esta colección de arte contemporáneo. Nuevo pistoletazo de salida, nuevo proyecto que con el tiempo, también con matices, hemos comprobado que resulta el punto de partida
idóneo, adecuado, que nos ha llevado, después de esa travesía, a la creación de este museo. Hablar de emplazamientos del Artium, de ese futuro Museo de Arte Contemporáneo, non nato entonces, ahora Artium, que si el mineral, que si el famoso agujero que se quedó aquí durante una serie de años, que si el solar de la Plaza Castilla, pues a estas alturas no conduce a nada. Uno personalmente tiene sus criterios muy claros, pero eso sería otro tema muy diferente. Y es en este punto, ya voy terminando, cuando interviene en este asunto del año 97, mayo, junio, entra en escena para que el asunto este del nuevo museo, para cobijar las nuevas obras, darle una salida decente, una salida adecuada a esa colección pública, no se durmiera, surge la Comisión Cívica de AMBA con la iniciativa, con el proyecto de que esto, a ver si es verdad, se cumplía de una vez por todas un nuevo museo. La apertura de ese nuevo museo, el Artium, es hoy una incuestionable e insondable realidad, pero entonces para nosotros, para los miembros de la Comisión Cívica de AMBA, y entiendo que para toda la ciudadanía en general interesada por estas cuestiones de bellas artes, pues se presentaba pues como una ilusión, como una esperanza, como una quimera, pero había que poner nuestro empeño, el de toda la ciudadanía, en que esto cuajara de una vez por todas después de una serie de intentos en los últimos 20 años que desgraciadamente no habían cuajado. Y nos propusimos, desde esta Comisión Cívica de AMBA, en aquel otoño del 97, durante año y medio estuvimos funcionando, primero que este proyecto de futuro museo se hiciera realidad respetando en todo momento las decisiones de los mandatarios políticos. Esto era una consigna que teníamos, la única consigna que teníamos nosotros dentro de la Comisión Cívica de AMBA, que teníamos que ser, por encima de todo, muy escrupulosos con las decisiones de los políticos. Como segundo cometido, por otro lado, nos propusimos establecer una serie de diálogos, suscitar una serie de reflexiones, opiniones y pareceres, pues con todas aquellas personas, instituciones, entidades que algo, o más bien mucho, tenían que aportar en este tema del nuevo Museo de Arte Contemporáneo y en el asunto referido a la colección pública de arte contemporáneo. Y ahí es donde realizamos una campaña, una labor de concienciación social en pro del conocimiento y difusión de la colección de arte contemporáneo, tanto de la obra expuesta en el Museo de Bellas Artes de Álava como de la obra almacenada, porque digo lo de obras expuestas y obras almacenadas porque creo que se ha repetido siempre que como las obras del museo, las obras importantes que están en la colección pública de arte contemporáneo están en los sótanos, en los almacenes del museo y la ciudadanía no puede ver esas obras, entonces es urgente que esas obras salgan al exterior. Sí, esto es verdad, pero yo a nadie le he oído decir, y es una reflexión que a mí, una observación reflexiva, un rasgo cualitativo que a mí sí me interesa introducir, aunque no voy a responder, que todas las obras representativas, emblemáticas, las obras más señeras del Artium, han estado siempre expuestas a la atención pública durante 20-25 años, con mayor o menor periodicidad, pero han estado ahí expuestas. Una colección de arte contemporáneo, una colección pública, como todos sabemos, con personalidad propia, porque se ha ido haciendo con una coherencia, con una lógica, con una especialización, con unas señas de identidad, esta colección, evidentes, poderosas, que estaban ahí, pero que resultaban estas características, estas peculiaridades específicas de esta colección, ignoradas o no eran interpretadas correctamente por una mayoría de población. Porque nuestro cometido no era descubrir las obras de arte contemporáneo de la colección pública, no, era otra labor todavía sutilmente más compleja, más difícil. Se trataba de redescubrir los valores de esas obras artísticas que, como digo, y yo no se lo he oído decir a nadie, han estado siempre expuestas a la opinión pública, siempre, porque yo las he visto desde el año 78. Había, pues, que transmitir con nuevos ojos la potencialidad y las excelencias de una colección que, por supuesto, no había estado olvidada, pero sí, en cambio, pues, aletargada, arrinconada, o si queremos, en un estado de tímida hibernación, ¿no? Comisión Cívica de AMBA, que nos llevó a
establecer una serie de reuniones, de contactos con los representantes políticos de la Diputación, de Juntas Generales, del Ayuntamiento, del Gobierno vasco, etcétera, etcétera. Todo en pro de esta colección de arte contemporáneo saliera al exterior con un mínimo de coherencia y en pro también de la construcción de un edificio de nueva planta. Y se supo crear entre todos un contexto social favorable, un contexto social favorable que contamos también, y eso hay que decirlo, con la complicidad también de los medios de comunicación, tanto de prensa, radio y las dos televisiones locales, de lo cual nos alegramos todavía hoy en día. El título de esta conferencia era originariamente, puesto que le iba a dar don Pascual Jover, la colección pública de arte contemporáneo, las personas que la iniciaron y que la continuaron, salvo alguna excepción, porque me ha venido al paso, apenas he dado nombres. Yo soy historiador, yo no hago crónica social, o mejor dicho, hablando con mayor propiedad, yo no hago crónica de sociedad. Esto que nos gusta tanto en los periódicos, ver los nombres en singular resaltados en negrita. Yo creo que las personas que han colaborado durante estos 25 o 27 años están ahí. Hay mucha gente que también, desgraciadamente, hay que nominar una serie o nominalizar una serie de nombres y apellidos, pero hay otra muchísima gente que está ahí también en la trastienda, ¿no? Y lo que comentaba hace 10-15 minutos, la historia de la colección pública de arte contemporáneo tiene un principio, pero no un fin. Es una historia que progresa, la colección de arte contemporáneo, unas veces mejor, otras veces peor, unas veces de manera más rápida, otras de modo más lento, con avances, con retrocesos, dinámica, por otra parte, lógicamente comprensible. Siempre hay idas y avances en el propio devenir histórico de cualquier cosa, de cualquier asunto, en nuestra propia vida personal, pero estableciendo siempre, que para mí es la palabra fundamental que define toda la colección pública vista con perspectiva, ese continuum, esa lógica interna en todo un proceso que nos puede parecer a veces contradictorio, unas veces con más luces, otras veces con lados más oscuros, pero que con la perspectiva del tiempo se va a ensamblar esas lagunas, se van a ensamblar esos eslabones de la cadena, porque al fin y al cabo es una misma cadena, ¿no? Y eso es un poco, pues, por mi parte, he tenido que resumir algunas cosas y otras saltármelas, pues una muy resumida y sincopada historia muy superficial de lo que es, o sea, de cómo se ha conformado y formado la colección pública de arte contemporáneo. Pero teniendo en cuenta, como a nadie escapa y como también he comentado hace un instante, que se trata de un proceso inacabado. La colección, evidentemente, no está cerrada, está continuamente completándose, ampliando sus contenidos, enriqueciendo sus propios fondos, como tiene que ser y que sea por muchos años. Únicamente, ya para terminar, pues el recuerdo de todos los que llegamos a formar aquella comisión cívica de AMBA, que no era un grupo de trabajo, sino todavía algo mejor, era un equipo de trabajo interdisciplinar, porque además creo que es de justicia reseñarlo así, pues hacia aquel compañero nuestro, compañero y amigo de todos nosotros, quien nos dejó por estas fechas, si no me equivoco, el pasado día 12, hizo 2 años de su fallecimiento, y que no ha podido disfrutar de ese futuro por el que él también luchó y dedicó todas sus energías. Por supuesto que me refiero a Juan Jurraca. Esto es todo. Gracias.
En él, como ya he dicho antes, queremos materializar el homenaje a los que a la vez pueda tener y disfrutar de estos fondos, de esta colección y de este Centro de Arte Contemporáneo. Probablemente nos habremos dejado alguno, pedimos disculpas, pero no somos infalibles ni pretendemos serlos. Hemos elegido el orden cronológico desde sus inicios hasta el día de hoy. Y ahora voy a contar con la ayuda de Sonia para desarrollar este acto. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos los asistentes y bienvenidos. Mediante unas breves palabras vamos a proceder al acto homenaje a todas aquellas personas que han hecho posible la existencia de este nuevo centro museo de arte contemporáneo Artium. En primer lugar, debemos destacar dos personas clave en el inicio de este sueño, que allá por la década de los 70 se empieza a materializar con la compra de arte contemporáneo, algo totalmente incomprensible entonces. Contra viento y marea, inician la compra de obras de artistas contemporáneos orientada hacia y para el Museo de Bellas Artes de Álava. Eran los primeros pasos, de una apuesta arriesgada e incomprendida hacia lo que hoy es ya una realidad. Hablamos de Cayetano Ezquerra. Y a esta labor, evidentemente, también contribuyó Pedro de San Cristóbal. Los dos. Los dos deberían. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación y gracias por este acto que es pues un recuerdo de tiempos pasados que siempre son gratos de recordar si los tiempos de recordar y aquellos actos yo creo que fueron buenos porque justifican la circunstancia muy especial de que hoy nos encontremos aquí para contemplar solamente lo que es este museo, sino toda la obra que en él se contiene. Hicimos yo diría una gran ilusión, la formación del inicio de todo lo que constituye realmente lo que es esta colección de arte. Y he de decir que en aquellos tiempos, en aquel momento, yo tuve un gran colaborador, básicamente, que fue Pedro de San Cristóbal, y yo creo que pero vamos, por lo menos con la gran así formando esta de arte. Yo espero que esta colección se siga, evidentemente, nutriendo todas las piezas que evidentemente puedan existir como del arte contemporáneo actual. Y yo quisiera en este momento, puesto que esta de los museos, que no se olviden del otro museo que tenemos en Vitoria, y aparte de los demás, pero del de Bellas Artes. Bellas Artes es un museo de una gran categoría, que es de los museos que conviene visitar porque tiene unas piezas de primer orden y además que también se hicieron en aquel momento, se nutrieron con una cantidad de piezas, sobre todo de artistas vascos, que yo diría, por ejemplo, Juan Echevarría es posiblemente la mejor representación que pueda haber en toda España, la tenemos en el Museo